de abuso sexual, yo estaba solo. Ujú. Y no se lo conté a nadie. Entonces, eso en mi edad de adolescente fue traumático porque Roger, buenas noches y bienvenido a nuestro programa Infinita Sobriedad. Quiero darte la bienvenida, pero antes de recibirte y de escucharte, quiero leer el preámbulo de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Para el día de hoy tenemos a una persona muy querida, eh, Roger, lo acabo de conocer hace unos días, lo había escuchado por ahí en una de nuestras reuniones y el día de hoy pues nos viene a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Bienvenido, Roger. ¿Cómo estás el día de hoy? gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Roger, soy un alcohólico. Muy contento de estar aquí en tu podcast y con el deseo de compartir mi experiencia. Roger, pues bienvenido. Cuéntanos de dónde eres, qué nacionalidad eres, dónde naciste, cómo se desarrolló esta problemática en ti. Yo nací en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el año de 1957. Eh, Vengo de un hogar disfuncional. Mis padres, a mi corta edad, menos de un año, se separaron. Yo quedé viviendo con mi mamá, mis abuelos, mis tíos, y desde muy pequeño yo hice contacto con el alcohol. ¿Cuántos años tenías, Roger? La primera borrachera yo tendría 6 años. ¡Y, Dios mío! ¿Y eso cómo fue? Cuéntanos. Normalmente se acostumbraba los fines de año a celebrar en casa, se reunía toda la familia y había música, había tragos, pasteles, y entonces yo recolectaba el poquito de alcohol que quedaba en las copitas que ellos se tomaban, y entonces yo fui haciendo mis propios vasitos. Yo Un pequeño recuerdo tender. 3 copitas, eso fue todo lo que yo me tomé durante toda la noche, 3 copitas Ok. que me acuerdo yo, a ron Medellín, añejo. Y entonces ellos lo ligaban con Coca-Cola y hielo, y entonces, pero a mí me gustaba extraer el puro. Entonces ellos, cada vez que ellos tomaban, que se servían, que lo ligaban con Coca-Cola y hielo, yo lo que recolectaba era de la copita, de lo que quedaba de la copita. Entonces fui haciendo prácticamente casi un trago para mí, un shot. Y, y al día siguiente no paraba de vomitar, me llevaron a la Cruz Rojas. En la Cruz Roja los médicos le dieron un tremendo regaño a mi mamá y a mis tíos,
cómo era posible que hubieran dejado que un niño de escasos 6 años tomara alcohol y se emborrachara. Déjame te pregunto algo, Roger, pero en este caso tuyo no fue que tus familiares te los ofrecían, sino que tú solito los fuiste juntando y te los tomaste, ¿correcto? Eso fue ideas mías de recolectarlos y lo guardaba en la nevera. O sea, cuando ya Mm, compré como un vasito para mí, pequeñito, ujú, ujú. y volví, reunía, y en ese proceso creo que me la pasé toda la noche. En cuestión de unas 4 o 5 horas yo me ingerí 3 copitas. Me acosté con una borrachera, pero increíble, y al día siguiente no paraba de vomitar. Y entonces mi mamá y mis tíos tuvieron que ir de emergencia conmigo porque yo estaba muy mal. Y entonces, mira esta parte, Jorge. Casi todos mis tíos decían de que a mí lo que me hizo daño fue los pasteles, no el alcohol. En serio, Y sabiendo que habías tomado el alcohol, ¿cierto? yo me creí eso, que los tamales, Te bueno, hicieron daño. de tanto, ¿cómo es? De tanto Tan- vómito. Y fíjate como una idea penetró tanto en mi ser que volví a probar los tamales como a los 14 o 15 años y Ujú, me puse mal, sin alcohol. Yo me comí un medio tamal, me acuerdo yo, y me puse ujú. mal. Y después lo probé cuando tenía como 21 o 22 años y no di para comerme un bocado. O sea, lo aborrecí totalmente, los tamales, porque ese era el causante No los de. volviste a probar entonces. Ya con el tiempo, como a los 35 años, probé como unas hallacas, ya no eran tamales, sino más pequeñitos, unas hallacas. Pero tamales no he probado más. Pero ya yo sé que el problema no los tamales, pero prácticamente la idea quedó tan fija en mí que los aborrecí totalmente. Ujú. Y entonces, yo tuve una experiencia de abuso sexual como a los ¿Cuántos años? 4 años tenía yo. Ok, Y se repitió cuando yo tenía 6 años. 2 años después también unos niños abusaron de mí sexualmente. ok. Eso fue un secreto, el secreto guardado de toda mi vida. Hasta los 33 años yo mantuve ese secreto. O sea, no, Déjame, no, déjame hacer un paréntesis aquí, Roger. sí. Mm, para las personas que están viendo este podcast, lo van a ver hoy, mañana, en meses, años después, van a quedar registrados, subidos en esa plataforma de YouTube y cada vez más personas lo van a ver. Yo quisiera compartirle a esas personas, por favor, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. En mi propia experiencia fui abusado también a los 3 añitos y medio, 4 o 5 años, por personas que mis padres consideraban eh, eran de fiar, eran de confiar. En mi caso, gracias a Dios, pues abusaron, bueno, digo gracias a Dios porque pues fueron mujeres, ¿cierto? Si hubieran sido hombres los que hubieran abusado de mí, probablemente pues hubieran causado un problema en mi mente y en mi ser más fuerte, pero pues sucedió de esa manera. La cosa es que tengamos cuidado, padres, con nuestros hijos. Hoy yo, gracias a Dios, puedo romper esas cadenas del pasado y mis hijas, tengo dos, no las dejo con absolutamente nadie que no sea su madre o yo o una persona de confianza, pero de confianza, confianza, las abuelas o algo como así, Roger. Perdona que te interrumpí y lo quiero resaltar, ¿por qué? Porque muchos de nosotros que tenemos esta problemática del alcoholismo hemos sido abusados, tenemos como también esa parte en común. Continúa con tu experiencia, Roger. Es valioso lo que tú estás aportando a esto porque mi, mi padre lógicamente no vivía con nosotros. Mi mamá se iba a trabajar desde temprano, 6:15, 6:30 de la mañana, y regresaba ya en la noche,
7 y media de la noche. Mi abuela tenía una tienda y estaba ocupada con su tienda. Y mi abuelo trabajaba en el terminal marítimo de estibador. Mis tíos estudiaban y yo tenía una nana que estaba para prepararme los alimentos, para ayudarme con mi ropa, para vestirme y eso. O sea que cuando ocurrieron esos dos episodios de abuso sexual, yo estaba solo Ujú, y no se lo conté a nadie. Entonces, eso en mi edad de adolescente fue traumático porque a mí me daba miedo la fiesta, me daba miedo estar con muchas personas. O sea, me convertí en un muchacho muy tímido, introvertido. Y yo sé que era a causa de eso. Será prácticamente un trauma bien fuerte en mi vida. Más adelante descubro que los psicólogos le llaman almas rotas, ujú, rotos, aquellas personas que han tenido una experiencia de abuso sexual y abandono de uno de sus padres o de los dos padres. Entonces yo tenía los dos componentes para prácticamente convertirme en una persona predispuesta a cualquier adicción. O sea, yo tenía ujú. ya el terreno fértil prácticamente para ser una persona adicta. Y cuando termino mis estudios de bachillerato, yo comencé a tomar fuertemente. Todos los días yo tomé durante 2 semanas, ¿Cuántos años tenías ahí ya, Roger? 17 años. Entonces, a los 6 7 años probaste tu primer trago y de ahí pasaste a los 17 donde comenzó el Mm, consumo ya progresivo. yo todos los diciembre me reunía con mis amiguitos de la cuadra y hacíamos una colecta y comprábamos una botella de vino, de Manichewis, me acuerdo yo el Ujú, nombre. Y entonces con eso celebrábamos el fin de año. O sea, ya era una costumbre que todos los años, no me emborrachaba, pero sí me tomaba como 2 o 3 copitas de vino entre todos los amiguitos. Ya se convirtió prácticamente en un ritual para despedir el año. Nos tomábamos nuestra botellita de Manichewi. Y mi papá regresa cuando yo estoy a punto de cumplir los 14 años y hubo sentimientos encontrados. Alegría por el retorno de mi papá, pero a la vez un enojo tremendo porque vino a darme normas, a ponerme límites, a decirme a qué hora tenía que estar en mi casa, los fines de semana, a llevarme a su taller, al trabajo que él tenía, que era arreglo de aires acondicionados, neveras, estufa. Entonces me llevaba en calidad de ayudante. Y lógicamente eso me impedía continuar con mi carrera yo jugaba fútbol. Entonces ya los sábados no jugaba ni practicaba porque yo estaba en el taller. Y eso produjo en mí todavía más resentimiento hacia mi padre. De hecho, toda la infancia mía fue muy dolorosa porque mantuve esa rabia, ese enojo, ese resentimiento con mi papá porque me sentía abandonado. Y cuando regresé a mi casa, prácticamente es a darme órdenes, a querer imponer un nuevo estilo de vida que ya prácticamente yo lo había hecho con mis padres y con mis tíos, a cambiarme las reglas del juego prácticamente. Y ujú. eran peleas tras peleas. Entonces, cuando yo me graduó a los 17 años, ya para cumplir 18 años, yo me encerré en mi cuarto y todos los días tomaba alcohol, o sea, botellas de ron blanco, botellas de aguardiente y algunas que otras de vino, pero todos los días consumía alcohol. Y ahí vivías con tu mami, me imagino, tu mami, tu papi.
papá. Ya, ya mi papá, mi mamá y, y un tío, porque Y ya los ellos, mayores, eh, mis mayores, ya ellos se habían organizado con sus esposas y quedaba uno de ellos todavía conviviendo conmigo. Roger, y ellos al ver tu consumo, ¿qué decían? ¿O tú lo ocultabas y no se daban cuenta cómo era? Prácticamente con ese encierro yo me emborrachaba y me quedaba dormido en mi cama. Y ellos al día siguiente me veían, pero no sabían que yo había tomado. Ok. Mis tragos eran como clandestinos. Ujú. Y Por eso ellos no lo detectaron. No no fue dete- como en mi caso que yo no consumía en mi casa. Bueno, ya después sí, no me importaba delante de mi madre, no de mi padre, porque normalmente el padre de uno es el que es como más firme, ¿cierto? Pero como mi papá viajaba tanto, ya con mi mamá sola en la casa yo hacía lo que quería, pero yo, bueno, todos tenemos casos diferentes. El tuyo es, te quedas adentro, consumes en tu cuarto, nadie se da cuenta y al otro día te levantas como si nada y es más difícil para detectar los padres. No es como en el caso mío que yo salía y me perdía días. Yo no me podía aparecer en la casa porque donde me viera mi papá, eso era un agarrón bravo. Pero entonces el caso tuyo interesante. A ver, cuéntame qué más pasó ahí. Cuéntanos a y todos. entonces, empiezo a tener delirios y empiezo a tener persecuciones. O sea, ya no puedo dormir y duro como alrededor de unos 5 o 6 días sin poder dormir. O sea, era difícil conciliar el sueño porque me sentía que me estaban persiguiendo y veía como alrededor mío personas, como fantasmas, algo así. Wow. Entonces, eh, mis padres como que detectan de que hay anormalidades en mi comportamiento, porque ya yo no quería hablar con las personas. A estas alturas yo no quería estar afuera en la calle, hablar con los vecinos ni nada. Me encerré en la casa totalmente. A partir de ese momento yo no salía. ¿Se dieron Entonces, cuenta los mismos 17 años o más adelante? ya yo tenía los 18 años cuando yo empecé a tener esa conducta de guardarme, de tener ese hierro y no quiero comunicarme ni con ellos ni con ninguno. O sea, Ujú. estaba viviendo una etapa de depresión bien fuerte. Mm. Y, y ellos hacen una consulta con el doctor Eduardo, es custodio de la comunidad del Puerto Rico. Entonces yo visito a ese psiquiatra, pero no me determina que tengo alcoholismo, sino simplemente tengo como trauma de mi niñez, incomunicación con mis padres y hogar disfuncional. Y, en fin, el tratamiento era sedantes y mantenerme en casa en contacto con mis padres. Ujú. Luego, con el tiempo, no funciona esto porque ocurrió todo lo contrario en mí. Entonces empecé a visitar los billares, las casas de juegos y apuestas, los casinos, y eso me atrajo muchísimo. Entonces, todos los días estaba en juego, todos los días estaba en apuesta. Ups, otro problema más adicional. Otro problema más adicional, hermano. Y entonces hacen como una colecta en mi casa, reúnen para el semestre y empiezan a pagarme una carrera, una universidad bien costosa en Barranquilla en ese tiempo, Universidad Metropolitana, y arranco a estudiar medicina. Y cuando llevo 2 años, un tío mío que vive en Santo Domingo viaja a Barranquilla a ver cómo que un estudiante de medicina tenía novia y frecuentaba casas de juegos y se emborrachaba y era estudiante de medicina, que él no podía entender esa parte. Vino a hablar conmigo y con mi papá. Y lógicamente siempre estaba la mentira de por medio, ¿verdad? Y yo le decía que yo sacaba tiempo para todo, pero era mentira. O sea,
yo estaba perdiendo el semestre. Ujú. Y luego repetí unas materias para que no me dejaban pasar al siguiente semestre y, y el consumo fue más fuerte. Y las idas a casinos ya eran los fines de semana, los días que mi grupo de estudio supuestamente acordábamos para estudiar, yo no me hacía presente. Entonces yo nada más estudiaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo me les perdía a ellos y lógicamente mis papás pensaban que yo estaba con el grupo de estudio, pero yo estaba en otros sitios. Hasta que al final me tocó renunciar porque volví a perder la materia que estaba repitiendo y me cambié de universidad, pero el consumo continuó. O sea, y entonces en esa universidad me valieron muchas materias y creo que entré a segundo semestre de una vez. Estudié fue una carrera técnica, que nada más eran 2 años y medio, la hice en 2 años, pero igual, casino, billares, casa de apuestas clandestina. Y me Y al- imagino que como en todo, fue progresando, ¿no? En lo negativo. Tu consumo de alcohol, fue progresando el juego y todo lo que eso involucra. y una de las cosas que yo detestaba, Jorge, era emborracharme y quedar tirado en cualquier sitio. Yo odiaba eso. O sea, a mí no me Ujú. gustaba ver eso en los demás y yo decía, yo no puedo hacer eso. Lo Y odiabas, pero lo hacías. algunas veces. O sea, yo desarrollé esa tolerancia hacia el alcohol que yo empecé a convertirme en un consumidor bien fuerte. O sea, yo amanecía así y los acostaba a todos y me iba para otro sitio y seguía y llegaba a la casa y me acostaba, pero no dormía en la calle o no quedaba tirado en un sillón en cualquier casa o en cualquier sitio. O sea, no, esa parte creo que se mantuvo en mi propósito, que cuando yo tomara no quedara en la calle tirado. Pero sí hubo como 2 o 3 episodios que sí pasó. O sea, fue tanto la ingesta de alcohol que perdí el conocimiento y ahí quedé. Tuvieron que recoger y llevarme a la casa y no me acordaba qué había pasado la noche anterior. Entonces tuviste lo que nosotros llamamos lagunas mentales. Tuve lagunas mentales, exactamente. Al día siguiente me daba un guayabo, pero más moral que físico. O sea, yo no Ujú. vomitaba, ni tenía malestar ni dolor de cabeza, pero tenía un estado como de mucho miedo, andaba con mucho terror porque no sabía qué había pasado la noche anterior y con quién había estado, quién me había traído a mi casa. Había muchos interrogantes que a la final no me atrevía ni a preguntar qué pasó, sino yo aparecía en mi casa en la mañana, madrugado, y me acostaba a dormir y me despertaba como a las 7 de la noche para ver qué decían mis papás, qué decía mi hermano, qué había de comentarios, porque me daba miedo eso, que había pasado la noche anterior. O sea que las lagunas mentales fueron en progreso también. Ok. ¿Ahí cuántos años tenías, perdón? Ya ahí tenía como 25, 26 años más o menos. Ok. Luego aparece una novia en mi vida como compromiso ya firme y entonces yo me hice una promesa de no volver a esos sitios para jugar y apostar. Pero el alcohol no, el alcohol siguió. O sea, yo seguía yendo a fiestas y seguía yendo a tabernas y todo eso, pero me aparté del juego, me aparté de las apuestas y de ese mundo tan fuerte que son las apuestas clandestinas. En ese punto de tu vida entonces lo pudiste hacer. En ese tiempo lo pude cumplir a medias, porque ya después de casado volví a recaer en el juego. Mm.
Ya Ujú. visité otra vez los mismos lugares, lo único que como ya estaba casado, no llegaba al día siguiente, pero sí llegaba muy tarde, a la 1 o 2 de la mañana. Entonces, una vez hubo un episodio bien fuerte que yo al tipo le gané mucho dinero. Jugamos toda la tarde y parte de la noche y lo dejé sin plata prácticamente. Pero el tipo de una forma muy caballerosa me dice, quiero que me des la revancha y vamos a un restaurante y almorzamos y luego nos vamos para el billar y continuamos. Oh, no, listo. Eso fue un viernes que yo le gané. El sábado yo le conté a mi mamá eso. Mamá, me está pasando esto, yo le gané a un tipo ayer y él quiere la revancha y se lo voy a dar hoy sábado. Y es cuando yo escucho la historia por primera vez de que mi mamá tuvo un primo que lo mataron por cuestión de juego, por una apuesta y entonces ella estaba muy preocupada que posiblemente Se su hija, repitiera la historia, claro. exactamente. Entonces mi mamá se lo contó a mi esposa y prácticamente me hicieron presión para que no fuera a esa cita. ¿No fuiste? No fui, no fui, la verdad que no fui. Es una Y, cosa, muchas veces Dios se pero, comunica con nosotros por medio de personas, situaciones, cosas que hacen que estemos mejor. O creo en esas diosidencias y sí, probablemente esa es una de esas. sí, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno, Jori, y entonces a mí me dio vergüenza que mi esposa se enterara que yo aún jugaba y aún apostaba. Entonces, prácticamente fue como mi fondo en la adición al juego y las apuestas. A partir de ese momento, no más, no más. Y pasaron 5 años en esa vida de alcohol, de rumba y de amanecidas y de fiestas y de tabernas y de discotecas y de todo eso, tú sabes, Mientras estabas casado, mientras estaba casado. Y te entonces, aguantó todo eso tu esposa. y aguantó todo eso mi esposa. Y entonces, hubo un episodio en que un tío mío viajaba de Venezuela para Barranquilla, de visita. Y, y yo tenía un amante y yo ese día le prometí a ella que nos íbamos a ver, que íbamos a dar una vuelta. Y era un día miércoles. Pero no íbamos en plan de rumba ni nada, porque yo tenía que estar al día siguiente a las 7 de la mañana en mi trabajo. Yo trabajaba como a 5 horas de Barranquilla, que era La Guajira. Y entonces, bueno, acordamos ahí tomarnos un par de cervezas y despedirnos. Y yo cogía mi maletín y me devolvía para mi trabajo. Pero eso no ocurrió. Eh, Mi esposa nos sorprendió. ¿Cómo Y fue eso? ¿Ella los estaba siguiendo? ella se estaba tomando un jugo con una prima mía y mi prima le ha dicho, hoy acabo de ver a mi primo que pasó con un carro. ¿Cómo va a ser si él está trabajando? Él viene el viernes, hoy es miércoles. No puede ser, ¿será que te pareció él? No, él es. Entonces mi esposa cogió un taxi y nos persiguió. Otra diosidencia. Otra incidencia. Y entonces, este, yo la llevo a la casa y te puedes imaginar, eso fue como una entrada no triunfal a mi casa. Ujú. Me estaba esperando mi papá, mi mamá, mi tío que llegaba ese día de Venezuela, Todo el mundo. todo el mundo. Y entonces mi esposa entra de primero. Ahí está su hijito. Me lo cogí pillado ahora mismo y no se puede negar, que no sé qué tal. Así fue Ujú. la introducción, mejor dicho.
Y todos pusieron una cara que a mí me dio vergüenza. O sea, yo me encerré al cuarto, yo no saludé a mi tío ni nada, yo me encerré en el cuarto. Al rato que mi esposa entra y le digo, ¿por qué no hablamos fuera de la casa? Yo no me siento bien para estar aquí con esta situación. Yo sé que mi matrimonio se acabó, pero dame la oportunidad de al menos dejar las cosas bien claro contigo. Digo, pero que más claro, si tú tienes tu amante y vete con ella, ya tú y yo no podemos seguir, que vamos a hablar nada. Entonces, de tanto rogarle, insistirle, ella aceptó. Entonces, fuimos a un sitio en la 72, ahí en Barranquilla, y yo pedí 2 barriles de cerveza. Mi esposa nunca había tomado, o sea, ya prácticamente nunca le interesó el alcohol, ni en fiesta, Ujú. discoteca, ni en nada, ya no hacía contacto con el alcohol para nada, no le gustaba. Y ese día se tomó como medio barril de cerveza y le ha entrado una borrachera Mm. impresionante. Casi que me tocó cargarla y llevarla al taxi y llevarla a la casa. La dejé en la casa y entonces supuestamente yo cojo mi maletín para devolverme para la empresa. Y el día siguiente tenía que trabajar madrugada. Eran como las 6:30 o 7 de la noche. Pero no sé qué pasó. O sea, eso fue algo incógnito dentro de mi cerebro. Yo al taxista no le dije que me llevara a la empresa de transporte, sino que me llevara a una cantina donde había mujeres y todo eso. Era un bailadero, yo no sé qué era. En todo caso, era un ambiente de prostíbulo y diversión. Y entonces ahí fue donde fui a parar. Como a las 4:30 de la mañana Mm. me dice el tipo que nos atendía, el mesero, que, señor, usted había dicho que a las 11 de la noche le avisáramos para que usted recogiera lo que dejó ahí en el mostrador, su maletín y sus cosas, que usted iba a hacer un viaje, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Qué hora es? Me dice, son las 4:30 de la mañana. Mm. Y entonces me dio un susto. Yo creo que la borrachera se me pasó al instante. Y me ramplo para Expreso Brasilia, cojo el bus y yo tenía que estar a las 7 de la mañana y el viaje 5 horas. Mm. Entonces yo estaba armando mi película, qué decir en la empresa cuando yo llegara como a las 9:30, que será la hora que tenía programada para llegar. Pero me quedé dormido en el trayecto. Y el bus no paró en Mingueo, que era el sitio donde yo trabajaba. Siguió derecho hasta Riohacha, o sea, 1 hora y 15 todavía. Y entonces a mí me despierta unos muchachos vendedores de alimentos y cosas así, que Ujú. iba para Maicao, ¿cómo te parece? O sea, más lejos todavía. Mm. Despertó y bus, ¿dónde estamos? Y dice, no, no, señor, ya llegamos a Riohacha, pero ahorita se va para Maicao. ¿Cómo? No puede ser. Otra vez a bajarme a comprar otro tiquete de regreso. En total, yo llego a la empresa como a las 11:30 de la mañana. Y así me botan de la empresa porque yo no llegué al sitio de mi trabajo, sino que me fui para enfermería, hablé con el médico que era amigo mío y le dije, hermano, ponme un suero y dile que me la he pasado vomitando y que el desayuno me cayó mal. Ah, no, listo. Y así fue cuando llamó al ingeniero preguntando por mí, ya llegó Roger, sí, pero llegó muy mal, que el desayuno le cayó mal y entonces lo tengo aquí hidratando porque ha vomitado mucho. Ok. Y el tipo cuando llega como a la media hora le dice al médico, doctor, pero la enfermería huele a alcohol, todo esto está infectado de alcohol. O sea, casi me emborracho, yo no me atrevía ni a... Lo pillaron. Hermano, qué vaina tan tesa. Me da Entonces, gracia, perdón, la Roger, me da gracia parte todas las... la parte más crítica es que cuando yo me voy para campamentos, Ujú. ejercicio, nos alojábamos allá, en unos campamentos modulares donde estábamos alrededor de unos 350 trabajadores. Y en mi pieza yo compartía con un amigo. Y llego a acostarme, no puedo conciliar el sueño. Al día siguiente, peor. Mm. No
a mi mamá, no me hablaba a mi papá, no me hablaba a mi hermano, mi esposa ni se diga. Y mi hijo apenas tenía como algunos 3 años y medio, que era mi hijo mayor. Y entonces, incomunicado completamente con mi familia. Eso fue el 15, 16 de agosto del año 1990 que pasó eso. Cuando yo salgo de descanso, que ese fin de semana no me atreví a salir, sino yo hablé con el ingeniero, le dije, déjeme disponible haciendo cualquier cosa, pero yo no podía ir a mi casa. O sea, tengo una situación bien grave en la casa que yo no puedo aparecerme porque estos tiempos. Ah, bueno, y me dejaron disponible. Al otro fin de semana ya obligado tenía que salir. A mí se me ocurre ir al cuarto mío, ponerme de rodillas y decirle, Dios mío, perdóname que no crea en ti, perdóname que yo nunca te he invocado, pero yo me siento tan mal que quiero que me ayudes. Eso fue lo que yo hice. Sería una oración como bien de emergencia, no sé cómo fue, pero Pero viajé la enseguida, hiciste. la hice y viajé a Barranquilla. Sin Y, permiso, ah, sin permiso. no, no me tocaba descanso, porque yo me Ah, bueno, había quedado. pues, ok. Entonces, el próximo viernes ya salía por obligación, o sea, yo no podía quedarme 2 fines de semana, porque eso no lo permitía la empresa. Y entonces el viernes que salía de descanso, el siguiente, era por ahí como 1 de septiembre más o menos. Yo Ujú. llego a la casa y lógicamente nadie me habla, todo el mundo me miraba así, pero bien extraño. Y a mí se me ocurrió decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Yo sé que lo nuestro se acabó, me la embarré, no hay forma de arreglar esto, pero solamente quiero pedirte un favor. ¿Cuál? Acompáñame a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y nos fuimos prácticamente a esa reunión. Déjame te interrumpo. Quiero saber cómo supiste de Alcohólicos Anónimos en ese momento. Por la radio, un periódico, un amigo. ¿Cómo Yo, supiste? yo asistí a una información pública en, en la universidad, donde yo estudiaba medicina. Mm, Fueron unas personas a dar una información sobre el alcoholismo. Y yo me quedé escuchando eso. Entonces ahí fue donde yo me enteré que existía Alcohólicos Anónimos. Pero yo, lógicamente, eso no era para mí. ¿Tú sabías que era una enfermedad ahí? No, no, para nada. Sí lo dijeron, pero yo no grabé eso, yo no capté eso. O sea, yo los escuché, algunas cositas se me quedaron, otras cosas, la mayoría de las cosas no le presté atención. Por lo tanto, yo me sentía que yo no era alcohólico, Ujú. era un tomador fuerte. Eso es lo que creía yo. Y entonces, en esa reunión, Jorge, a mí lo que me llama la atención es que la mayoría eran mujeres. El único hombre. Ujú. Y En cuando Barranquilla. después de la reunión le pregunta a mi señora, ¿viene en busca de ayuda? ¿Viene en busca de su pareja? Entonces ella dice, no, no, no es para mí, o sea, yo nunca he tomado, No es es para mí, es para él. para él. Y entonces la coordinadora le dice, bueno, pero déjeme decirle que este es un grupo para las personas que viven con los alcohólicos, este es un grupo de Al-Anon. Mm, Bienvenida. uf, otra diosidencia, vea. Entonces, pero mira tú el descaro mío. Yo en mi interior estaba pensando, claro, si ella es la problemática, si la van a ayudar a ella para que no me ponga tanta cantaleta y tanta Ah, joder y tal. Y entonces, me entró como un alivio interior. ujú, Llegué al sitio para ella especial. Algo así pensé yo. Y entonces, esa felicidad mía o ese momento de tranquilidad no duró mucho porque ya faltando unos 10 minutos para acabarse la reunión, la coordinadora dice, bueno, en este momento está ingresando a nuestra sala una alcohólica de verdad.
Mm. Entonces, ella posiblemente le puede pasar el mensaje y le puede ayudar a su esposo. Entonces, esa conversación fue larga y yo fui el día 4 de septiembre a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo te sentiste esa primera reunión? Yo fui para que me dieran unos tips, unas explicaciones cómo uno podía controlar la bebida, cómo uno Mm, mejorar ¿cómo es? Su su ingesta, forma. sin emborracharse, sin crear tantos problemas, algo así más o menos. Yo fui con esa intención de que me educaran sobre el alcoholismo. Ujú. Pero alcohólico, no, no, tú, un muchacho de 33 años lleno de vida, como que un alcohólico. El alcohólico es aquel que maneja una carretilla o que está en un basurero o que está debajo del puente. Ese era el concepto mío en ese tiempo de lo que podía ser un alcohólico, pero yo para nada, ni pensar lo que iba a ser alcohólico. Entonces, en esa reunión, Jorge, a mí me llamó la atención algo. Casi todas las personas mostraban un rostro de tranquilidad y se reían con una facilidad enorme y contaban sus historias como si fueran anécdotas, porque todos se reían. Ujú. Y entonces sus tragedias se convertían prácticamente en algo chistoso, o sea, que ellos habían trascendido eso, su dolor. Y eso me llamó la atención. Eso me gustó mucho de ese grupo de personas que me recibieron en esa primera reunión. No sé qué leyó el coordinador, no sé realmente qué fue el mensaje que me pasaron, pero sí me gustó que al final de la reunión ellos me invitaron a una cafetería a tomar tinto. Yo no tomaba café. Y entonces empezaron a conversar y enseguida empezaron a preguntarme con respecto a mi vida qué pensaba yo. Entonces yo les dije la verdad, lo que te acabo de decir. O sea, y yo no, la verdad que yo no soy alcohólico, sino simplemente yo quiero que ustedes me enseñen a controlar mis tragos. O sea, yo prometo tomarme alguna cerveza y me paso de la raya, o acostarme a tal hora y no puedo hacerlo, o prometo llegar a una hora y tampoco puedo hacerlo. O sea, yo quiero aprender a controlar eso y ya, ese es mi gran problema, pero yo no tengo problema ni de familia, ni laboral, ni nada. O sea, mi vida es completamente sana, yo soy un hombre feliz y bien vestido, bien parado, bien puesto, y no, pero no tengo nada de alcoholismo. Yo me imagino las carcajadas que yo le sus esas declaraciones mías en esa primera reunión. Ajá. Entonces ellos simplemente me dijeron, bueno, pero si quieres aprender a controlar tus tragos, es difícil que en una noche nosotros te expliquemos todo, porque tenemos muchos métodos. Mm, Cada noche vas a aprender un método. Entonces te sugerimos que vengas todas las noches que tú puedas, que tengas la oportunidad y vas a tener más conocimiento para que al final sepas cómo controlar tus tragos. Ah, bien, interesante. Sí, voy a seguir viniendo. Pues. Entonces yo le dije, ¿cuál fue el método de esta noche? Ah, no, esta noche no te dimos ningún método, esta noche te dimos fue la bienvenida. Nada. Ah, ya. Entonces me quedé con la intriga de que en la próxima reunión ya iban a comenzar a explicarme los métodos ujú, para mis tragos. Muy habilidosos esos alcohólicos, ¿no? Y entonces la segunda reunión, el detalle mío era que yo trabajaba los lunes, me iba de la madrugada del domingo, del lunes, perdón. Pasaban por mí como a las 3 de la mañana y yo regresaba en las tardes del día viernes. O sea que yo podía asistir a la reunión del viernes, del sábado y del domingo. 3 días me podía reunir con ellos. Y entonces en esa segunda reunión ya sí, me dispararon todo prácticamente. ujú. ¿Qué te dijeron? En esa segunda reunión me dijeron de que ellos no podían diagnosticar mi alcoholismo, que eso lo tenía que hacer yo. Y para hacer eso yo tenía que contestar 12 preguntas y que no se lo dijera a ninguno, no se lo revelara a ninguno, que esas preguntas eran para mí, porque yo tenía que tener conciencia
y ser honesto conmigo mismo. Y si en verdad yo me identificaba con ellos, lo más probable es que yo fuera alcohólico. Si no me identificaba, quiere decirte que podía continuar en mi plan de controlar mis tragos. Pero nada, de esas 12 preguntas, 12 fueron sí. Y no fallé ni Todas. una. Ahí te diste cuenta entonces, por primera vez que Ahí tenías fue. problemas. Y entonces empecé digamos, a solicitarle literatura. Yo recuerdo que ellos me regalaron el texto básico. Ujú. Por aparte, yo compré 12 tradiciones, de 12 pasos, 12 tradiciones, compré Viviendo Sobrio. Y como mi lugar de trabajo me permitía leer mucho, porque yo nada más trabajaba 8 horas y me quedaban como 8 por delante mirando el techo en el cuarto. Entonces me dediqué fue a eso, a leer. Comenzaste a leer. Ah, Comenzaste a leer. comencé a leer, cosa que prácticamente en casi 3 meses yo me había leído más de 7, 8 libros de Alcohólicos Anónimos. Wow. Sí. Y entonces, esos fueron mis inicios en A. Cuando yo cumplí un mes, me dieron una ficha blanca. Ujú. Las fichas de sobriedad. Y, sí, y entonces me dijeron, bueno, cuando tenga ganas de tomar, ponte en la boca esa ficha y se te quitan las ganas de tomar. Pero yo me lo dije por gracia, pero yo lo tomé literal. ¿Oíste? Ajá. Yo todo inocente lo tomé literal. Una vez que tenía unas ganas de tomar, buscando mi ficha, no la encontraba, hasta que por fin la encontré y me la metí en la boca. Ajá. Pero no Y tomaste, gracias a Dios, hombre. al ratico se me quedaron las ganas de tomar. Ok. Ay, sí, entonces, esos fueron mis inicios de mi programa y la verdad es que yo me sentí muy agradecido por todo lo que ellos hacían por mí. O sea, me iban a buscar a la casa, se reunían conmigo en el patio de mi casa, me llevaban a la casa, yo no tenía transporte y entonces me iban a buscar y me llevaban a la casa. Y aparte de eso, yo asigné una persona como mi padrino, él es terapeuta y él sí me habló ya con más franqueza y fue más allá de lo que yo tenía como duda, o sea, él sí me dijo muchas cosas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que comenzaste las reuniones, tu primer día en la reunión, hasta que tuviste un padrino? Como, como 2 meses y medio más o menos, Ok. como 2 meses. ¿Sientes que al tomar esa decisión de pedirle a alguien que te apadrinara, te sirvió? ¿Mejoró? Oh, claro, claro, porque el tipo me explicó lo que era el programa. O sea, Los 12 pasos. él no me puso a leer, él me dijo, el paso uno es esto y esto, el paso dos es esto y esto, el paso tres, tienes que hacerlo así de esta manera, lo haces de esta manera, el libro te sube. O sea, todo bien como el profesor al alumno, Ujú, bien explicadito, bien detalladito y todo. Entonces, antes de los 6 meses yo estaba haciendo mi inventario, yo estaba haciendo mi cuarto paso. Lógicamente, yo tampoco hice los pasos en orden. Yo a la semana empecé a pedirle perdón a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, a mis tíos. Escribí cartas también y empecé a visitar a las personas que yo le debía dinero, a que hiciéramos un pacto de arreglo, yo no tenía plata. ujú, La sorpresa que algunos me perdonaron la deuda, otros no me cobraron intereses. En fin, o sea, fue algo que realicé desde un principio sin tener conciencia que estaba haciendo como un paso nueve, ¿verdad? ujú, Y yo estaba decidido prácticamente a hacer lo que fuese para cambiar mi estilo de vida. Entonces dejé de frecuentar los sitios, dejé de estar con esos amigos, de llamarlos. Es más, me atreví a todos a decirles que
que ya yo estaba dispuesto a no tomar y que si ellos me querían apoyar, seguían siendo mis amigos, pero si no, entonces si querían invitarme, la respuesta mía era no todo el tiempo. Déjame hacer un paréntesis aquí, Roger. Sí. Tú hasta ese momento no considerabas que tenía un problema y es lo que nos pasa a muchos de nosotros llegando a la comunidad. No podemos ver, no podemos aceptar, mucho menos que tenemos un problema a pesar de todo lo que está pasando en nuestras vidas, que es ruptura de relaciones interpersonales, pérdidas de trabajo, pérdidas de nuestra salud, a pesar de tantas cosas que nos pasan, no podemos ver, pero hay algo que nos ayuda y me identifico mucho con tu experiencia, que nos ayuda a darnos cuenta que tenemos un problema y es ese autodiagnóstico. Las 12 preguntas son fundamentales, considero yo, para que una persona que piense que tal vez tiene dificultades con su forma de beber, se pueda convencer de que tiene una problemática. Para ese autodiagnóstico, las personas que nos están escuchando pueden visitarnos. Nuestra página web perdón, www.aaibague12pasos.org. Ahí ustedes encuentran el autodiagnóstico que le arroja el resultado inmediatamente si lo contestan ahí y se van a dar cuenta si tienen el problema o no. También lo pueden encontrar en Google, nomás colocan autodiagnóstico, las 12 preguntas de Alcohólicos Anónimos y les va a arrojar cualquier cantidad de información ahí. Entonces, quiero resaltar eso. Muy importante para un familiar tal vez usted no tenga el problema, tal vez sea su esposo, su esposa, su hijo, su primo, el que sea, el vecino. Ese autodiagnóstico usted se lo hace llegar y él, si lo contesta honestamente para él, se va a dar cuenta que tiene problemas con el alcoholismo. Y la otra parte que quiero resaltar es que entramos a la comunidad y nos apadrinamos y comenzamos a trabajar en la solución que es nuestro programa de recuperación y como resultado pues va a arrojar lo que en estos momentos ya tú estás compartiendo, que es tu modo de vivir ahora, trabajando en la enfermedad por medio de los 12 pasos. Ahora sí, cuéntanos más acerca de esos 12 pasos, Roger. Bueno, Jorge, entonces yo estaba como impactado de esos 12 pasos, pero era mucha lectura, Ujú, poca práctica. Y, pero sí había algo en mí que no se quitaba, la depresión. mm, Entonces diagnosticaron que era una persona depresiva crónica. Yo tenía episodios al año como 3 o 4 veces, bien fuerte, con intentos de suicidio. Y así pasó muchos años. Que yo dejé de tomar, pero la depresión siempre estuvo en mí. La relación con mi esposa no andaba muy bien. La relación de pareja fue trastocada nuevamente con otra infidelidad. Y lógicamente ella no me creía en mis resoluciones de ahora sí yo voy a abandonar esa parte. ujú. ¿Ella siguió en Alano? Ella siguió en Alanón. O sea, Qué nosotros maravilla. en Barranquilla 11 años. Ella Ujú, ¿no? Y yo asistiendo al Alcohólicos Anónimos. Y en el año 2002 ya nos vinimos a vivir aquí a los Estados Unidos. Vendimos todo y ya teníamos 4 muchachos. Estoy hablando en el año 2002. ujú, Y al vender todo, alcanzó para 2 tiquetes nada más. Lógicamente, el de Mónica y mi hijo mayor. Y resulta que el mío tuvimos que buscar plata prestada para comprar el tiquete. Y así llegamos a los Estados Unidos
con $100, que fue nuestro capital, fruto de una colecta que hicieron nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y miembros de Al-Anon. Wow. Así llegué yo a Estados Unidos, ¿Cuánto $100. tiempo tenías de no beber ahí? Del 90 hasta el 2002, 12 años, 12 años. Ok. 12 años. Y entonces los pasos eran teóricos, o sea, yo leía mucho sobre los pasos y compartía sobre los pasos y entendía los pasos, pero en la práctica de los pasos estaba muy quedado, muy flojo. Y entonces, lógicamente, eso afectó mucho mi estado anímico y de ende mi, mi depresión, ¿verdad? Ujú. Yo llego a los Estados Unidos y me reúno con personas que tienen talleres de pasos, que tienen talleres del libro. Y entonces, lógicamente, esas personas me abrieron los ojos, que la práctica era fundamental. Ya está basta de conocimiento de lectura y ahora viene lo mejor, que era la práctica de esos pasos y que lo hiciera todos los días. Y entonces comenzó otro proceso en mi vida. A yo dejar las otras adicciones, porque me convertí en un comprador compulsivo. Tú sabes cómo es este mundo de aquí de Estados Unidos, que todo es crédito y la facilidad que a través de una tarjeta tú puedas comprar todo lo que se te antoje. Ujú. Y tener una segunda tarjeta y llenarla hasta el límite y tener una tercera tarjeta y llevarla hasta el límite y así. Entonces compraba cosas que no necesitaba. Hasta que me di cuenta que esa era otra adicción que había en mi vida. Alcohol, juego, apuestas, mujeres, compras compulsivas. Entonces, a todo eso tuve que aplicarle el programa 24 horas. Solo por hoy no juego, solo por hoy no apuesto, solo por hoy no tomo, solo por hoy no tengo otra relación y solo por hoy no vuelvo a comprar cosas que no necesito. Entonces, empecé a ir a los supermercados con una lista previa. Y esa lista no la hacía yo, esa lista la hacía mi esposa. Necesito esto y esto es lo que vas a comprar. Entonces, disciplinadamente fui dejando esas compras compulsivas y comencé a comprar lo que se necesitaba en casa. Pero apareció otra adición que ya estaba, o sea, apareció, digo yo, en el sentido de que Estaba camuflada. estaba camuflada. Y entonces era mi adicción al azúcar. Mm. Eh, en días pasados, mi esposa le comentaba a una amiga que yo en 2 meses subí como alrededor de unas 15 libras. Wow, bastante. Bastante, pero bastante. Entonces, yo compraba tanques, galones de helado, flanes, pudines, puro dulce, puro Ujú. dulce. Entonces, como si existiera un cumpleaños todos los días en mi casa, algo que se le... Entonces, como no tomaba, entonces era el festín de helados y de pudines y de flanes y gelatinas Ujú. y con arequipes y todo eso. Entonces, descubro esa parte en mí, que no tengo el control sobre el azúcar, pero realmente ya me había afectado mi corazón. Yo tengo una afección cardíaca, yo tengo placas de colesterol dentro de las arterias de mi corazón. Las coronarias están llenas de colesterol. Y entonces se me sube la presión, y entonces empiezan a medicarme para bajar la presión o estabilizar la presión. Y comienza ese viacrucis de médicos, especialistas versus fármacos. Y eso fue terrible porque realmente todos los días tenía que consumir 6, 7, 8 medicamentos. Y una vez, por intermedio de un amigo,
apareció en mi vida el Red Bull. ¿Te acuerdas de esa bebida energizante? Claro. Ujú, Red Bull y el Monster. ujú, ujú. Entonces yo tenía dos trabajos, necesitaba mucho dinero, entonces tenía dos trabajos. Y entonces, para no dormirme de regreso a mi casa en la noche, después de 6 horas de esa rutina laboral, yo me tomaba un Red Bull o me tomaba un Monster. Y eso me dio una taquicardia, hermano. Casi me lleva a una sala de urgencia. Entonces el cardiólogo me dijo, brother, tú te estás casi matando o te quieres matar. ¿Cuál es el cuento tuyo? ¿Por qué? Digo, no, esa bebida no se toma. Menos que tú eres hipertenso y menos que tienes problemas en tu corazón. O sea, eso no sé cómo estás aquí vivo. ¿Qué cantidad consume? Yo le digo, yo me tomo una latica de eso en la mañana y tomo una latica por ahí como a las 11 de la noche antes de acostarme, cuando yo vengo de camino para acá. Dos Ah, diarias. 2 diarias, Dios. ¿Y Entonces, estabas asistiendo a las reuniones también al mismo tiempo, tomando café? yo dejé de ir a las reuniones por tener dos trabajos. Mm, Entonces yo salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y regresaba a las 11:30 de la noche. Entonces no había chance de una reunión. Los sábados tenía un part-time igual y los domingos también hacía otro part-time y, y llegaba a la casa prácticamente agotado. Es más, ni vida familiar tenía yo. Pasaba era casi todo el tiempo descansando, durmiendo. ujú, Y llegó el momento más crítico de mi vida. me imagino. No tenías padrino en ese momento tampoco, No tenía padrino. O porque sí, al dejar de asistir a reuniones y dejar de trabajar el programa con nuestros padrinos, se complican sí, las sí, cosas. ya yo perdí la comunicación con él cuando me vine para acá, para los Estados Unidos, y en el 2010 vuelvo a tener otra relación fuera de mi matrimonio. Ujú, Estaba pasando por un estado crítico de depresión nuevamente y me fui para la Florida. Yo vivo en Georgia y me fui para la Florida. Y con el tiempo prácticamente quedé instalado en el 2010 hasta el 2013. 3 años y medio duré ya en la Florida. A los 4 meses esa relación se dañó porque prácticamente ella tenía unos intereses y yo tenía otros. Y demás, y me puso de manifiesto. Tú me dijiste que ibas a estar en una reunión semanal, ya veo que vas en 4 reuniones a la semana y ahora te metiste a servir en no sé qué parte, que ahora estás organizando no sé qué cosa y ahora tienes que visitar todos los grupos y en fin, ya ahí ya te veo. Entonces ya ujú, prácticamente aquí llegamos. O Alcohólicos Anónimos o yo. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ni mi esposa se atrevió a hacerme eso que tú me estás planteando. Y si ujú, pensando, eso no tiene vuelta de hoja. Yo siempre voy a elegir por Alcohólicos Anónimos. Ah, sí, bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Entonces a los 4 meses prácticamente me duró mi romance y me quedé en la Florida, sin hogar, sin amante. Y lógicamente ahí sí, todos los días me reunía, todos los días me reunía. Pero todavía estaba la depresión. Yo en el 2011, 2012 y 2013 vine para pasarme las Navidades con mis hijos de visita. Y en la última Navidad yo le planteé a mi esposa que yo me sentía muy mal, que me hacía falta ella, que me hacía falta mis hijos, que yo no podía seguir así, porque iba a terminar prácticamente suicidándome, porque ya mi vida no tenía sentido. Si yo no estaba con mi familia prácticamente, ¿para qué no tomo? ¿Para qué no hago juego? ¿Para qué no hago esto? ¿Y para qué no hago lo otro? Tiene sentido. Y yo lo necesitaba. Entonces ella me da una tercera oportunidad. Entonces yo me vengo definitivamente en enero
del 2014. Yo fui a hacer un proyecto que ellos me tenían pendiente en el último semestre del 2013, lo terminé. Y luego ya para la fecha de mi cumpleaños, en marzo, yo estaba otra vez de regreso a Georgia, sin programa, prácticamente. Ya ni leía, yo no leía, no compartía, prácticamente estaba Controlado por la enfermedad. prácticamente a su merced. En cualquier momento me iba a emborrachar. Ujú. Porque entonces mi esposa viendo ese estado mío, lógicamente, ella desesperadamente busca ayuda. Me logró conectar con unas personas que había un grupo como a 2 horas de mi casa y fui como a 2 o 3 reuniones, algo así. Pero lo que realmente marcó mi retorno a Alcohólicos Anónimos fue un retiro que ella me invitó. Ella pertenecía todo el tiempo, ella perteneció a la Iglesia Católica y me dijo que si le gustaría yo experimentar un encuentro con Jesús vivo, real, que ella podía invitarme a ese retiro. Y lógicamente yo estoy en plan de reconquista y estoy en plan de volver a mi hogar. ¿Cómo debe decir que no? Ujú. Entonces yo le dije, no, sí, claro. Pero sin embargo, en mí estaba la predisposición de que, bueno, yo voy al retiro, la complaco, ok, pero hasta ahí nada más. No quiero estar en la iglesia, no quiero estar en comunidad, no quiero ir a misa, o sea, yo nunca he hecho eso, y entonces hasta ahí nada más. Fíjate, Jorge, que ese retiro pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado, como a las 3 de la tarde, una muchachita con su guitarra cantó una alabanza y empecé a experimentar un fuego interior. Y a mí me daba vergüenza llorar de la otra persona. Yo no puedo llorar. Y yo miraba a los lados y delante de esta gente menos. Pero llegó un momento en que no pude aguantar. Qué emoción tan fuerte. Wow. Poder Yo, superior ahí se manifestó en ti. claro, claro, ahí estaba. Y lloré como 3 minutos. Tú sabes que 3 minutos llorando es bastante. Claro. Incontenible. Y entonces, como al año me doy cuenta que ya no tengo depresión. A los 2 años me doy cuenta que no hubo depresión. A los 3 años. Des- Después de ese evento. Después de ese evento se acabó la depresión. No hubo más depresión. Fíjate tú que Dios me regala la sobriedad y me desaparece la obsesión por beber como a los 2 años y medio. Se me quitó la pelea de los viernes. Yo tenía una terrible contienda con el alcohol los viernes, que ese era el día que yo tomaba. Ujú. O sea, de lunes a jueves yo estaba normal, pero los viernes ya yo estaba loco por tomar. Y estando en Alcohólicos Anónimos, eso era fuerte. O sea, yo Ujú. ya de las reuniones y lo que yo pensaba era irme para los sitios y estar con las personas con que yo hacía mi desorden. Y como a los 2 años y medio desapareció esas ganas de tomar, totalmente. Ni llamaba a esas personas, ni las frecuentaba, ni nada. Todo desapareció como automático. Ujú. Ocurrió cuando en el 2014 yo tuve ese encuentro con Dios. Desapareció en mí la depresión, totalmente. Hasta el día de hoy. O sea, yo no sé lo que. O sea, tú sabes que nosotros hablamos de que hoy es un día bien malo, me siento un poco triste. Yo no sé lo que es eso Ujú. de 10 años. Y han pasado episodios fuertes, pérdida de seres queridos, eh, problemas económicos, laborales. O sea, ha habido problemas bien fuertes para tener una justificación. Oh, me siento triste nuevamente, o me siento deprimido. Pero nada, afrontando todo y para adelante y sin tener
el mínimo de depresión o de tristeza o de down, nada de eso, sino totalmente sanado en esa parte de la depresión, si se puede decir de una manera. Y entonces, a partir de ese episodio, yo empiezo a tener contacto con los pasos, empiezo a tener contacto con las reuniones, empiezo a tener contacto con un padrino que conseguí allá en Orlando, una llave que se hizo, pero bien, bien, bien amigo mío. Y entonces lo nombré padrino y empecé a llamarlo desde aquí de Georgia y hablamos prácticamente todos los fines de semana. Y me reintegré nuevamente al programa de Alcohólicos Anónimos y empecé a hacer los talleres. Y empecé a tener el despertar espiritual porque ya yo empecé a practicar los 12 pasos como debe ser. Ujú. Y A ti te pasó lo de Bill W, nuestro cofundador, que él tuvo, al igual que tú, una experiencia espiritual donde sienten la presencia de Dios o del poder superior como cada uno de nosotros lo concebimos. Lo que sentiste ese día, lo más seguro es que fue tu poder superior. Y después de esa claro, experiencia espiritual viene la consecución de comenzar a practicar el programa de 12 pasos para obtener el despertar espiritual. fíjate, como yo tenía mucho tiempo libre allá donde yo trabajaba, yo estudié una carrera semipresencial. O sea, a mí me daban los temas, me daban los libros y yo nada más me presentaba a la universidad los viernes y los sábados. Y logré en 5 años graduarme. Por primera vez yo termino una carrera en su totalidad. Casi todas mis carreras las iniciaba, pero no las terminaba. O sea, yo comencé y la dejaba a la mitad. Una persona mediocre. Y entonces yo me graduó en el año 2000 y después del 2014 y ya me reintegro a mi programa y me vinculo a la iglesia. Esa parte no te lo había dicho. Me vinculo a la iglesia y Católica. católica y por primera vez yo empiezo a entender muchas cosas. Empiezo a comprender, digamos, lo importante de tener una relación con Dios. Ujú. Solamente ser de Dios, creer en Dios, sino tener una relación. Y hoy te puedo decir, sin temor a equivocarme, que este programa de Alcohólicos Anónimos es un programa de relaciones. Relación conmigo mismo, relación con Dios, relación con mi entorno. Y entonces, esa parte fue fundamental, comenzar a tener una relación con Dios, porque de ahí se desprendió todo. Mi tranquilidad, mi paz interior, tener esa capacidad de reconocer mis errores, de equivocarme y pedir disculpas en el momento y reparar. O sea, yo no dejo de reparar, Jorge. O sea, mi actitud hacia mi esposa siempre es de amor, de respeto, porque estoy reparando y eso no va a terminar. Con mis hijos igual. Aunque mis hijos nunca me vieron borrachos. Yo tengo 5 hijos, 3 varones, 2 hembras y una niña fuera de mi matrimonio. Pero ellos no me vieron borracho, pero sí me vieron borracho en seco, con esas caras, con mal humor, con gritos, con malas palabras, con irresponsabilidades, prometiéndoles cosas que no cumplí. En fin, un desastre prácticamente. No tomaba, pero Ujú. desastre. Pero ya a partir del 2014, que empiezo a tomar las cosas en serio y a tener esa relación con Dios, de orar todos los días, meditar todos los días, leer mi texto básico, leer las Sagradas Escrituras, siempre buscando la manera de hablar con alguien para tratar de ayudar a alguien. Comienzo a ejercer mi profesión sin cobrar. Entonces yo eso se lo ofrecí a Dios. Y bueno, Señor, tú me diste esta carrera, te la voy a dar en servicio prácticamente. Que esto sea parte de mi gratitud hacia el programa, hacia la iglesia, hacia todo.
lo que ha transformado mi vida. Entonces, en eso me dedico yo diariamente, a hablar con personas de la iglesia, de la comunidad y de la calle, prácticamente. Y me encanta hacer eso. En estos momentos, entonces, tú tienes 34 años de sobriedad. Voy a cumplirlos. Este año, ¿qué mes, qué día lo cumples? Septiembre, 4 de septiembre, cumplo Pa- 30. Muy seguramente para ese día te voy a invitar nuevamente a nuestro programa para que nos compartas ese aniversario número 34 años. Y para que nos demuestres, nos sigas demostrando cómo es que funciona y que funciona nuestro programa de recuperación. Claro, Roger, claro que sí, con mucho gusto, Jorge. Y el programa siempre funciona si trabajamos en él. Esa es la condición. Si yo trabajo en el programa trabaja para mí. Si lo leo, no pasa mucho. Pero si comienzo a tomar conciencia de que hay que practicar estos principios, instalarlos en nuestro disco duro, como digo yo, funciona el programa al 100%. bueno, Roger, pues entonces, antes de cerrar nuestro podcast, me gustaría hacerte unas preguntas. La primera, ¿qué tan importantes son para ti los 12 pasos? Es el eje de mi vida, es el centro de mi vida. O sea, yo me considero una persona cristocéntrica. O sea, yo dejé a Roger a un lado y el centro de mi vida es mi poder superior. En este caso, particularmente, yo le llamo a Jesús. Pero los 12 pasos fue lo que me llevó allá. O sea, los 12 pasos es un programa espiritual que me dio esa conciencia de Dios y me dio esa conciencia de que realmente yo necesito estar en contacto con Él. Es ¿Crees? importante. Totalmente de acuerdo contigo respecto a eso. En esa otra pregunta, ¿crees que puedes lograr el despertar espiritual sin el servicio o la ayuda de un padrino? Eh, es importante el padrino, porque el padrino va a ser la guía, el padrino es el que me facilita las cosas, cómo hacerlas, los pasos, cómo interpretarlos correctamente. Porque si yo puedo leer los pasos como lo hice y leerme el libro como lo hice, no funcionó porque no hubo pasos en mí. Solamente lo que había era información y asombro de todo lo que leía. Pero para mi concepto es importante el padrino. El padrino juega un papel importante en ese despertar espiritual porque él sí me va a conducir a practicar tan siquiera los 9 primeros pasos donde se llega al despertar espiritual. Y luego ya puedo estar en contacto con Dios a través de la oración, la meditación, en seguir trabajando esto en todos mis asuntos, hablando con personas que necesiten este programa, pasar el mensaje y todos los días estar pendiente de qué pienso, cómo hablo, cómo actúo, si ofendo, si no ofendo, si pido disculpas. O sea, estoy pendiente de cómo es mi vida todos los días. O sea, como estar pendiente a como hace un policía con su ladrón, ¿verdad? Entonces, Ujú. igual hago yo, pero el padrino es fundamental. O sea, lo más seguro que si yo no hubiera tenido un padrino, lógicamente no me hubiera motivado a hacer las cosas que yo hago. Eso me lleva a Tan- la siguiente pregunta, Roger. En sí. esos momentos, ¿cómo es tu relación ahora con tu poder superior, Dios, como tú lo concibas? Excelente, hermano. O sea, yo me levanto y siempre estoy en actitud de darle gracias y me quedo unos minutos en silencio como meditación o pidiéndole que me dirija mi día, que lo más próximo es mi trabajo y que me lleve hasta allá y haga las cosas de la mejor manera y que siempre esté pendiente de lo que estoy ejecutando.
Le doy las gracias durante el trabajo, le doy las gracias al final del trabajo. Me gusta contemplar la naturaleza. Siempre he sido un amante de la naturaleza, porque yo siento que es una manifestación de Dios, de su creación. Entonces aquí yo tengo un patio que yo lo disfruto mucho, el canto de los pájaros, los venaditos que yo veo por ahí, los conejos, las ardillas. Pensarán que a veces estoy loco, me estoy volviendo loco, pero yo me quedo solo en el patio mirando la naturaleza, los árboles y los animales. Un buen rato. Y es una costumbre, ya es como un ritual mío. Lo En la- disfrutas. Comparto con mi familia, en la noche comparto con mi familia, mi esposa, vemos películas, en fin, asisto a una reunión virtual y luego en la noche me despido con otra oración y meditación así, hacia mi Dios. Ya es una rutina diaria. Roger, algo que quieras decirle a a las personas que nos ven, ¿qué les dirías tú? Que el alcoholismo es una enfermedad con consecuencias graves, fatales, que las personas tienen que tocar fondo necesariamente para darse cuenta de esa enfermedad. Pero más bien mi mensaje va encaminado a las personas que rodean a esa persona adicta al alcohol, a la droga o cualquier otra adicción. Que se informen, que pueden tener información a través de este podcast, pueden tener información ya virtual, que tenemos una página virtual de Alcohólicos Anónimos. Pueden asistir a reuniones virtuales, que también tenemos el link disponible. Y lo más seguro que en su ciudad, de cualquier parte que nos esté escuchando, exista un grupo de Alcohólicos Anónimos. Acérquese a esa reunión y ahí le darán información sobre los grupos de Al-Anon para que pueda llegar a ese alcohólico y ayudar a ese alcohólico a través de ustedes mismos. Antes de terminar, cuéntanos un poco sobre Al-Anon. ¿Qué es? Para que la gente entienda un poco, porque ya la gente está entendiendo qué es Alcohólicos Anónimos, para qué sirve y cómo funciona. Pero Al-Anon, háblanos un poquito de eso. Bueno, nosotros los alcohólicos tenemos unas reuniones exclusivamente para nosotros los alcohólicos basada en este programa de recuperación que a la final es más amplio, son tres legados de recuperación, de unidad, de servicio. Tenemos los 12 pasos de recuperación, de unidad, que son las 12 tradiciones de servicio que están para los conceptos, ¿verdad? De eso hacemos nosotros. ¿Entiendes? Y las reuniones de Al-Anon tienen algo similar, pero lo hacen los familiares, las esposas, los esposos, cuando el alcohólico es una mujer, los hijos se reúnen y hacen la misma dinámica que hacemos nosotros, compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Tienen su propia literatura basada también en sus propios pasos, tradiciones y conceptos, que es un símil de lo que es nuestro programa. Y lógicamente también alcanza su recuperación. Las personas también alcanzan esa tranquilidad. Pero lo que me llama la atención, aprovechando, Jorge, esto de Al-Anon, es que nosotros recaemos cuando volvemos a consumir alcohol. Ujú, Personas que están en Al-Anon recaen cuando comienzan a experimentar los mismos síntomas, por ejemplo, de una rabia, de celos, de intrigas. Para ellos es una recaída. O sea, te puedes imaginar lo más riguroso que es su programa y lo más interesante en su proceso de recuperación, que se cuidan mucho de no experimentar ujú. este tipo de emociones, ¿verdad? Así es, para que la gente tenga, sí, una idea, pues Al-Anon es para un programa de recuperación para las esposas y, no, perdón, esposas familiares que han sido afectados por nosotros los alcohólicos.
ustedes han sido afectados también mentalmente, emocionalmente y a veces hasta físicamente. Y ese programa, esa comunidad les ayuda a poder salir de esa problemática también, a entenderla y hasta ayudarnos en muchas ocasiones. Entonces, no, Roger, agradecido contigo por estar aquí en este podcast. Como dijiste, nosotros, bueno, yo les había comentado en los dos podcasts anteriores, nosotros vamos a poner en la descripción del enlace del video, de este video, toda la información relacionada con reuniones virtuales de nuestro grupo virtual 12 Pasos, información acerca de nuestra comunidad, el link del Facebook, del Instagram, pero no le he podido poner porque la plataforma de YouTube me pide unos días de tiempo para que se active esa herramienta. Entonces no la he podido poner por esa razón, pero probablemente ya para esta semana se active y lo podamos colocar. Entonces pronto ya tendremos en cada video los links con toda la información a la cual ustedes pueden llegar. Roger, hombre, no, pues agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Muy contento de escuchar tu experiencia, fortaleza y esperanza. Espero que sigas compartiendo con tu familia pues todos los frutos que eso significa, el trabajar nuestro programa de recuperación, los 12 pasos, el mejorar las relaciones personales con mucha gente, todas las que estaban rotas, la mayoría, y sobre todo esa relación con tu poder superior, Dios, como tú lo concibes el día de hoy. Entonces, nada, gracias por estar aquí y felices 24 horas para ti, Roger. Gracias a ti, Jorge. Gracias por esta oportunidad de llevar un mensaje de esperanza para aquellas personas que están sufriendo este terrible mal que es el alcoholismo y para las personas coadictas también. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Roger. Bye.